Puede sentarse, por favor, puede sentarse. ¿No teníamos testimonio para esta tarde, me dijeron? ¿Teníamos? ¿No? Bueno, entonces vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Nosotros siempre en la iglesia buscamos adorar al Señor. De hecho, amados hermanos, nuestra adoración tiene un alto precio. Oiga bien, se ha pagado un alto precio para que usted y yo alabemos al Señor, para que busquemos su rostro. Hemos sido rescatados. Cristo mismo vino a la tierra a morir por nosotros para que cada uno de nosotros podamos levantar esas alabanzas con gozo, con alegría. Y a veces los problemas, las situaciones, las enfermedades, todo lo que vivimos no nos permite alabar al Señor. A veces, pues casi siempre no estamos contentos. De hecho, el corazón del ser humano es insaciable. Y cuando vemos a personas que están bien bendecidas, ¿verdad? Y los vemos, siguen deseando. Y el hombre, mientras camine sobre esta tierra, siempre va a seguir deseando. El que no tiene familia quiere familia. El que tiene familia no hay cómo controlarla. El que está enfermo quiere estar sano. El que está sano quiere estar mejor. Nunca, jamás vamos a tener control de nuestros deseos a menos que vengamos a Dios. ¿Lo tenemos ahí? Hebreos capítulo 13, versículo 15, por favor. Un solo versículo, así sentaditos, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una vez más, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Buen Dios y Padre nuestro, aquí estamos en tu casa, háblanos al corazón. Confiamos, Dios, en ti, confiamos en tu palabra y por eso es que estamos seguros, Dios, que hoy nos vas a bendecir con ella. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, como les decía, nuestra alabanza tiene un precio. La pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjense que, pero desde el momento, ¿y por qué el Señor Jesucristo tuvo que hacer eso? Y eso lo hemos hablado muchísimas veces, desde la caída, desde que el hombre se alejó de Dios, pues va de pique hacia abajo sin que nadie lo pueda detener. Y no importa la moralidad, no importa la ley. Fíjense que, como usted sabe, en mi país yo soy abogado y se ha comprobado que no importa las penas que usted pueda establecerle a un delito. El que va a delinquir va dispuesto a morir. El que sale a robar va dispuesto, inclusive morir haciendo lo que desea hacer. Entonces nunca es la amenaza de una pena lo que reprime el delito. Entonces el hombre va cada vez más abajo, sumergiéndose en todos sus pensamientos, sumergiéndose en todos sus deseos. Y el problema es que todos sus deseos están lejos de Dios. Yo quiero explicarle ahora, amados hermanos, cómo es que ahora nosotros podemos alabar al Señor y cómo sucedió eso, pues, que personas como nosotros, sin un corazón dispuesto, sin un pensamiento en Dios, ahora podemos alabar al Señor con toda libertad. Quisiera que buscara, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 24. Porque cuando el hombre decidió alejarse de Dios, cuando el hombre se apartó de Dios, amados hermanos, pues lo hizo principalmente buscando su deseo. Adán y Eva tenían todo. Dígame, ¿qué podían desear Adán y Eva? Hablaban con el Padre, les hablaba, ellos preguntaban al Padre, el Padre les contestaba. Estaban en un lugar donde nunca hemos visto un lugar así, por más paradisíaco que sea un lugar donde usted fue. Edén era mucho mejor. La tierra era súper favorable. Adán iba a tener un trabajo bastante sencillo. Tenía prácticamente la vida hecha, tenía compañía y una compañía exacta para él. Mas sin embargo,
el hombre cayó porque buscó los deseos de su corazón. Y entonces el hombre, y esto es bien importante, cuando busca los deseos de su corazón con tal ansiedad, y aunque estos deseos lo lleven lejos de Dios, llega un momento cuando Dios, amados hermanos, nos suelta para que obtengamos el resultado de lo que nosotros queremos. No necesariamente vamos a recibir lo que nosotros pensábamos recibir, sino que la consecuencia de habernos alejado de Dios y de pensar que nosotros somos mejores para planificar, para premiar, para recibir, para escoger la bendición mejores que Dios. Mire lo que dice, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 24. Cuando el hombre insistió en alejarse de Dios, cuando el hombre insiste en olvidarse de Dios, mire lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó, oiga esto, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, Dios lo entregó a sus deseos. ¿Eso quieres? Ok, aquí está. Y entonces el hombre recibe el pago por su desvarío. Ahora mire por favor ahí mismo el versículo 26. ¿A qué más lo entregó el Señor? Por esto Dios los entregó, oiga esto, ¿a qué dice? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, primero, en los pensamientos de su corazón. Segundo, en sus pasiones, porque una mente corrompida lleva a pasiones corrompidas, y a eso la Biblia dice que son pasiones vergonzosas. Le aseguro que nadie que esté participando y deseando esto puede contarle a alguien, mire, yo lo que hago cuando yo estoy solo es esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Y ahora mire el versículo 28. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, oiga esto, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a sus deseos, amados hermanos, los entregó a sus pasiones y los entregó a razonamientos equivocados. Y por eso es que el hombre nunca concluye en Dios, jamás, jamás. Y nosotros participamos de lo mismo de vez en cuando nos desesperamos por las cosas de esta tierra. Amados, Dios escucha nuestras oraciones. Oiga bien, esté por seguro, Dios escucha, Él sabe lo que vamos a pedir aún antes que se lo pidamos. Pero el que nosotros se lo pidamos no quiere decir que Dios tiene que concederlo inmediatamente. Es más, a veces Dios dice que no. Y el problema es que nosotros lo queremos, lo deseamos y nos enojamos con Dios. Y queremos cambiar la situación, y cuando de repente vemos una luz lejos de Dios que nos puede resolver la situación o nos puede dar lo que nosotros queremos, entramos en el mismo camino. Y entonces Dios nos entrega a las consecuencias de alejarnos de Dios. Y entonces, amados, el hombre natural no percibe a Dios. Y cualquier pensamiento que tiene de Dios es un pensamiento totalmente negativo. Pero ¿sabe qué? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Entonces Dios siente amor por la humanidad entera. Y Dios no se queda callado. Dios no se queda quieto cuando el hombre está sin Dios, y llega un momento cuando el santo entra a la vida del ser humano. Lo santo entra a lo profano. Dios invade la historia. Dios invade el cronos, el tiempo en el que nosotros vivimos. Dios llega a nosotros. No percibimos a Dios. Dios llega a nosotros. Dios invade nuestra vida. Porque Dios quiere rescatarnos. Y no rescata a alguien que está, oiga bien, que está en una necesidad consciente. Porque no necesariamente Dios contesta a las necesidades. Sino Dios sanara a todos los enfermos. Sino Dios no hubiesen pobres en la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? A los pobres, ¿qué dijo el Señor? Siempre los tendréis. Entonces, no quiere decir que hay una necesidad. Dios forzosamente la va a contestar. Pero sí, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. En otras palabras, Dios contesta búsquedas, pero también invade
la vida de las personas. Y cuando Dios invade la vida de las personas, amados, siempre, oiga, siempre establece las reglas de la relación. Cuando Dios invadió la vida de Abraham, ¿qué fue lo que le dijo Dios? ¿Alguien se recuerda lo que Dios le dijo a Abraham? La primera orden que Dios le dio a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te diré. Cuando Moisés, a los 80 años, porque Moisés vivió 40 años en Egipto, luego vivió 40 años como pastor de ovejas lejos, en medio del desierto. Y cuando vio de repente, Dios se manifestó, Dios se presentó, Dios invadió la vida de Moisés, vio la zarza ardiendo, y cuando Moisés vio algo que para él era curioso, fíjense que se quemen las zarzas en el desierto no es nada especial, porque las zarzas despiden un cierto aceite y constantemente agarran fuego. Pero lo diferente fue que Moisés vio la zarza. ¿Y qué tenía de especial ese evento, la zarza que estaba ardiendo, que estaba con fuego? No se consumía. Y entonces Moisés fue a la zarza. Y cuando Moisés estaba cerca de la zarza, ¿cuál fue la orden de Dios? ¿Alguien se recuerda? Quítate las sandalias de sus pies, porque el terreno donde has llegado santo es. Y era un terreno común y corriente. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia en ese lugar y en ese momento? Dios había invadido lo santo, había invadido lo profano. Amados hermanos, lo profano es lo que nos sirve es algo que nos sirve para cosas sagradas. Y si algo profano se acerca a lo santo, mancha a lo santo. Por eso es que Dios tenía que limpiarnos primero antes de que nosotros nos pudiésemos acercar a Él. Limpiarnos primero antes que usted y yo podamos alabar al Señor. Entonces Dios viene siendo el santo, invade nuestra vida, y cuando llega a nuestra vida hace algo para llamarnos la atención, pero inmediatamente cuando nos llama la atención, Dios pone reglas para que nosotros podamos acercarnos, amados hermanos. Cuando Dios se acercó a Isaías, mire Isaías, cuando tuvo esta visión, y busque por favor Isaías capítulo 6, versículos 5 y 6. Era considerado el mejor hombre de Israel cuando él vio esto. Y mire que yo digo, pues yo nunca he tenido una visión de estas. Pero pienso que el que está teniendo esta visión, está teniendo este éxtasis, no sabe si es verdad o no. Es más, ¿sabe usted que nuestro cerebro, cuando usted tiene miedo, no capta lo que es real y lo que es mentira? No sabe. Por eso es que cuando estamos estresados, nuestro cerebro actúa como que estamos en peligro. Y nuestra presión aumenta y pasan un montón de cosas que no son malas en el cuerpo, pero tienen que bajar. Llega un momento en que todo tiene que bajar y llegar a sus niveles constantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasamos estresados todo el tiempo, como que estamos en emergencia todo el tiempo, y eso es dañino para nuestro cuerpo. Mire lo que dice por favor Isaías capítulo 6, versículo 5. Dios le dio una visión a Isaías. Entonces dije, veamos el versículo 4, por favor. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Regresemos uno más, por favor, para poder ver todo el evento. Y el uno y el otro daba voces diciendo, hablando de ángeles, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, por favor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, y mira la reacción del mejor hombre de Israel. Entonces dijo, ay de mí que soy, ¿qué? Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7, por favor. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se da cuenta? Lo santo entra a la vida de lo profano. E Isaías tenía cierta
estaba consciente de su pecaminosidad. Estaba consciente de ser, a pesar de que era uno de los mejores hombres de Israel, sabía que tenía delante del santo una vida inmunda. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? ¿Soy qué? Muerto. Porque soy una persona inmunda que habito en un pueblo de labios inmundos. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios cambió la situación de Isaías para que su relación comenzara correctamente. Más adelante está la frase aquella, ¿a quién enviaré? He aquí, envíame a mí. Después de considerarse el más inmundo de todos, se consideró apto. ¿Por qué? Porque la mano del santo había santificado lo que en un momento fue profano. Y fíjense otra experiencia que está en Génesis capítulo 28, versículo 16. Y esto fue Jacob, amados hermanos. Mire a Jacob, que el conocido como el engañador. Amados hermanos, mire, este era pícaro, amados. Toda su vida fue, en buen salvadoreño, no sé, ¿verdad? Transero, andaba viendo cómo hacía. Mi abuelita, no, hombre, ese es trinquetero, decía mi abuelita. Andaba solo engañando. Así era Jacob. Y este, amados hermanos, está en medio de los padres de la fe. Pues Jacob tuvo una experiencia. Él ya venía huyendo de su hermano después que había engañado a su padre y había estafado a su hermano. Él salió corriendo y en Génesis 28, versículo 16, por favor. Génesis 28, versículo 16. Dios le concede otra visión. Dios vuelve a entrar. Lo santo, oiga bien, vuelve a entrar en la vida de lo profano. Y él estaba más profano, que era consciente de su pecado, porque acababa de engañar a su familia, había robado a su familia, había estafado a su familia. ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede sentir un hijo que le acaba de robar a su madre? Que le acaba de robar a su padre. El hombre que acaba de dejar al amante y va a la casa de la familia como que nada. ¿Cómo se puede sentir si de repente Dios invade su tiempo? Y mire, después Jacob, que tuvo esta visión, que tuvo este sueño, dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y mire, y yo no lo sabía. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El ser humano ha sido invadido por Dios en toda la historia. Y Dios ha llegado al corazón de las personas para cambiarlas. Cuando Dios se acercó a Israel, Dios estableció 3 tipos de personas. Eran profetas, sacerdotes y reyes. Los profetas intercedían por el pueblo, presentaban sacrificios y oraban por el pueblo. Eso eran los sacerdotes. Los profetas eran los que escuchaban la voz de Dios y traían la voz de Dios al pueblo para que el pueblo no tuviese una relación directa con Dios. Y entonces estos se acercaban, así dice el Señor. Y por último, los reyes, que eran encargados de dirigir al pueblo en el nombre de Dios. Y por eso es que cuando el libro de Crónicas y el libro de Reyes habla de reyes que se apartaron del Señor e hicieron lo malo delante de Dios, esa es una sentencia tremenda en la vida de estos reyes, porque es un cargo que Dios les había dado para que pudiesen dirigir al pueblo. Pero amados hermanos, yo sé que de alguna manera todos los que estamos aquí hemos tenido una invasión de nuestro tiempo, de nuestra vida. Eso santo ha llegado a nuestra vida profana e increíblemente, amados hermanos, nos ha santificado. ¿Está conmigo? Nos ha hecho santos y lo hemos hablado un montón de veces. Y nosotros que hemos recibido esa presencia, que hemos recibido a ese Señor que se ha aparecido, quizás no se ha aparecido, y de hecho no se ha aparecido como Él se presentó delante de todas estas personas. Pero llegó un día que nos chocó, llegó un día que nos llamó, permitió que nosotros hiciéramos tanta cosa y llegáramos a lo más profundo para que pudiésemos ver una mano extendida hacia nosotros de la cual nosotros pudiésemos tomarnos para salir del lodo cenagoso y del lugar en el cual nosotros nos encontrábamos. Busque por favor Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6.
Entonces, cuando Dios hace esa incursión en nuestra vida, busca que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea chocada, que que nosotros seamos confrontados con nuestra realidad y veamos que Dios es la única fuente segura de bendición. Miren lo que dice, por favor. Esta es la carta a los Hebreos, del capítulo 11, de la carta a los Hebreos es lo que se conoce como el pabellón de la fe. Y es donde narra así de manera rápida y corta la vida de muchos hombres en la fe y de cómo cada uno de ellos tuvieron el momento para enfrentar su situación de la mano con Dios. Mira lo que dice, por favor, versículo 6, 11:6. Pero sin fe, ¿qué dice ahí? Es imposible agradar a Dios. Oiga, ¿cuál es la sentencia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No hay manera. ¿Por qué? Aquí nos da la explicación. Porque es necesario, ¿es qué? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que usted viene a este lugar y en esta noche de fe, ¿usted viene buscando al pastor? No, nos vamos a encontrar con los hermanos, pero ¿venimos buscando a los hermanos? No, venimos a este lugar, el cual nosotros hemos seleccionado para que sea, como dijo Jacob, esta es casa de Dios y puerta al cielo. Cuando nosotros venimos con la certeza que tenemos una cita con Dios, que tenemos un lugar donde venimos a presentarle a Dios cada una de nuestras necesidades. Amados hermanos, si usted no viene con esa actitud, si usted no viene con ese en su corazón, aquí ¿qué dice? ¿Qué es qué? Lee el texto. Imposible ¿qué? ¿Agradar al pastor? No, hombre, de eso ni se preocupe. Ni yo me agrado a mí mismo. ¿Ah? Oiga bien, agradar a Dios. Y por eso es que cuando venimos, a veces con mala actitud, amados hermanos, no nos vamos de aquí con lo que necesitamos. Y a usted no le interesan las oraciones del pastor. A usted le interesa la respuesta de Dios, ¿sí o no? Porque si usted quiere que oren por usted solo para que digan palabras, no tiene sentido. Yo quiero que oremos para recibir, ¿sí o no? Eso es lo que queremos, que los santos derramen en mí de su poder y de su santidad. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, oiga esto, primero crea que le hay. O sea, crea que Dios existe de verdad. Y no solamente existe, sino que dice, y que es galardonador, o sea, es quien premia a los que le buscan. En otras palabras, Dios sabe que usted venía para acá y Dios tiene algo para usted. Si usted ha venido buscando a Dios, Dios tiene algo para usted hoy. Y por eso es que tenemos que venir con un corazón sincero. Tenemos que aceptar quiénes somos, que hemos sido rescatados, que si no hubiera sido porque Dios entró, hizo una intromisión, así como salen en las películas, ¿verdad? Que de repente entran y destruyen y sacan. Así Dios entró en nuestra vida. Solo que nos sacó, pero Él murió en el intento, en la cruz del Calvario. Y ahora que nosotros sabemos que Cristo no solo murió, sino que resucitó, venimos a este lugar buscando su presencia, buscando su favor. Él es galardonador. Esa entrada al cielo, mis queridos hermanos, y esto es tremendo, pues, porque yo cuando pienso, pues, en mi persona, y pienso en tantos amigos que yo tengo o tuve en El Salvador, cuando yo recién comencé a la vida en el Señor. La primera vez que yo me convertí, después le dije a mi esposa, vamos a buscar a fulano, y a gente que yo mismo le había enseñado a tomar, vamos a buscarlo, y nos íbamos a buscarlo. Y yo llegaba como que era evidente, mira, acabo de encontrar algo, mi vida ha cambiado, porque yo quería que la vida de ellos cambiara también. Y toda la mayoría de personas que me recibieron, cuando les dije, mira, voy para tu casa, ok, venite. Y cuando llegaba, tenían preparado una mesita ahí con hielo y bebidas, ¿verdad? Y licor. Y de repente me encuentran a mí con un anuncio diferente. Y yo decía, mira que no es evidente lo que me ha pasado.
Y ninguno de ellos respondía. Y se reían. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no vean lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que no puedan ver lo que ha llegado a mi vida? Y eso, mire, yo estaba, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, por favor. Y ahí me di cuenta que no era yo el anuncio, que no era mi cambio el anuncio. Es que no habían encontrado el verdadero camino. Juan capítulo 14, versículo 6, por favor. Y esto, amados hermanos, es tremendo porque la Biblia enseña que el camino es único, que no hay varias veredas, que no hay nadie que no sea el Padre que te lleve a este camino. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ok, yo les traigo a Jesucristo, decía yo les llevo el camino, tienen que conocerlo. Pero no entendía yo. Juan 6, por favor. Juan 6. Busque, por favor, Juan capítulo 6. Y ahí hay dos versículos que nos aclaran la situación. Y que no importa cuánto la fuerza con la que nosotros testifiquemos. Aquel que paga para que nosotros podamos alabarle es el que trae a su presencia. Y aunque Jesús es el camino y nadie puede llegar a Dios por ese camino no lo encuentra todas las personas. Es más, ni siquiera lo están buscando. Mire, hermano, cuando alguien le dice, no, yo estoy buscando al Señor y no lo encuentra, es porque no está buscando al Señor. Está buscando algún tipo de satisfacción. Está buscando algún tipo de paz personal. Porque está tan agobiado que quiere algo, y por eso es que de repente se meten en un montón de cosas porque quieren paz en su corazón y no entienden cuál es la paz. Entonces, Cristo es el camino, pero mire lo que dice el versículo 37, por favor, de Juan 6. Dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué pasa? Vendrá a mí, y al que a mí viene. Entonces, para poder llegar a Él, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para poder llegar a Él, a Cristo? Lea el texto. Todo lo que el Padre me da. Entonces, ¿quién tiene que dárselo a Cristo? El Padre. ¿Se da cuenta? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora busque, por favor, ahí mismo el versículo 44 para confirmar más esto. Oiga esto, y esa palabra excluye toda intención del que busca a Dios por satisfacción personal. Toda voluntad humana es quitada de ahí. Versículo 44. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo es el camino, brother. Pero es el Padre quien lleva ese camino. Y eso fue por la entrega del Hijo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos levantar alabanzas a su nombre, porque un día ese camino fue abierto con la sangre de Cristo en nuestro corazón, pero antes el Padre nos llevó al Hijo. Ahora nosotros alabamos al Señor y tenemos lo que el mundo no tiene. Y terminemos con Hebreos capítulo 4, versículo 14. Pase, por favor, el ministerio de alabanza. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice, por favor. Vamos a leer hasta el 16 y póngale mucha atención a esa lectura. Por tanto, ¿lo tiene ahí?
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Lo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, por favor. Acerquémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, mi querido hermano, usted y yo estamos en este lugar. Lo que el hombre no podía alcanzar, lo alcanzamos en Dios. Lo que el hombre no le es permitido ni siquiera percibir, nosotros lo tenemos ahora. No necesitamos ningún tipo de intromisión de Dios más. No necesitamos que Dios entre y rompa. Él ya rompió. Él ya hizo un camino. Y nosotros, oiga bien, que pertenecíamos a ese pueblo inmundo y que nosotros mismos de labios inmundos, hoy podemos entrar con una sola palabra que aparece ahí, con libertad. Podemos entrar con libertad. Pongámonos en pie, por favor, iglesia. Pongámonos en pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar con esa libertad. Que nos ayude a entender, pues, que nuestra respuesta está allí. A entender que en ti confiamos, que en Él confiamos. Y que ahora usted tiene total libertad para entrar delante de su presencia. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en tu presencia hoy entramos, Dios. Agradecidos, Padre, porque estás con nosotros. Agradecidos, Dios, porque el Padre nos llevó al Hijo y el Hijo nos llevó limpios al Padre. Y hoy podemos entrar delante de tu presencia con una paz en nuestros corazones. Ya no hay temor en nuestro corazón por presentarnos delante del Padre. Ya no hay rechazo porque tú pagaste el precio. Escucha, Señor, a tus hijos hoy. Escucha la voz de tus hijos, Señor, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hoy alabamos tu nombre y te glorificamos. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Queremos invitarle a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Va a salir una oración en su pantalla, repítela con fe. Nosotros seguimos orando, oraremos por usted, pero es usted que entiende que entregarle su corazón al Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Vamos a cantar con nuestros hermanos, por favor. Dígaselo al Señor en esta noche. Espíritu de Dios, anhelo más de ti. Espíritu de Dios, anhelamos